Esto ocurrió cuando era estudiante de primer año en la universidad, en un pequeño pueblo del sur. Mi experiencia universitaria fue bastante mala en general, pero esta vivencia fue parte de todo eso. Para ponerlo en contexto, vivía en un edificio de suites con un estacionamiento adjunto. Había alrededor de 4 o 5 niveles en el garaje. El nivel superior de este garaje estaba a nivel de la calle. El edificio de suites quedaba a unos 5 minutos caminando por una acera hasta la entrada de las suites. Había una pequeña sala con ventanas, donde estaba el ascensor, cerca de la acera. Mi novio de ese entonces vivía fuera del campus, y yo odiaba estar en el campus por razones que no explicaré, así que pasaba mucho tiempo en su casa, en una ciudad vecina. Tenía clases a las 8:00 a.m., así que solía regresar a mi suite por la noche o temprano en la mañana. Una noche volví a las 2:00 a.m. El estacionamiento estaba bastante lleno esa noche, y tuve que aparcar en el lugar más lejano del edificio, cerca de la rampa que llevaba al nivel inferior. Soy muy miedosa con los garajes de estacionamiento, así que siempre dejaba el coche en la parte superior. Estaba bastante oscuro, y normalmente llamaba a mi hermana o a mi novio si me sentía nerviosa, pero esa noche estaba tranquila y no sentí necesidad de preocupar a nadie tan tarde. Estaba casi en la acera cuando vi a alguien en la pequeña sala del ascensor. Estaba oculto detrás de la pared, pero lo vi aparecer. No había salido del ascensor, ya que de haberlo hecho, habría visto las puertas abrirse por las ventanas. No pude ver bien a la persona, pero pude notar que era un hombre de mediana edad. Me pareció raro que estuviera en el campus tan tarde, ya que los habitantes del edificio eran todos jóvenes, principalmente estudiantes de primer año. Intenté ignorarlo y seguir mi camino, pero cuando llegué a la acera, a unos 6 metros de la sala, él salió y comenzó a caminar detrás de mí. Trataba de mantener la calma y no entrar en pánico, pero mientras avanzaba, me di cuenta de que se acercaba más. Había un poste con un botón para llamar a la policía del campus, pero algo me decía que no debía dejar que supiera que lo había visto y que me sentía asustada. En pocos segundos, tomé una decisión. Empecé a correr rápidamente por la acera. De inmediato, escuché cómo él también aceleraba y comenzaba a perseguirme. Me estaba siguiendo. Había 3 entradas al edificio, y normalmente usaba la más lejana, porque mi habitación estaba en el extremo opuesto. Sin embargo, cuando llegué a la primera entrada, rápidamente pasé mi tarjeta, entré y cerré la puerta con fuerza detrás de mí. Él estaba justo al otro lado de la puerta. Mantuvo contacto visual conmigo por un momento, y luego corrió en la otra dirección, fuera de mi vista. Estaba aterrada, y todavía me pregunto qué quería. Tal vez es mejor no saberlo. A la mañana siguiente, recibí un correo de la universidad, informando sobre un hombre extraño que había sido visto en el campus. Todavía me pone los pelos de punta cuando lo recuerdo. Cuando tenía 18 años y estaba en mi primer año de universidad, viví una experiencia aterradora en una residencia estudiantil. Ocurrió un sábado por la noche. Mi amiga Lea y yo habíamos ido a un partido de fútbol, pero nos aburrimos y decidimos ir con varios amigos a una casa del terror. Era un laberinto de maíz embrujado, y lo pasamos genial. Ya al final de la noche, Lea y yo decidimos volver a la habitación tipo suite de nuestro amigo Terry para seguir pasando el rato. Le habíamos teñido el pelo a Lea y estábamos viendo una película cuando se escucharon 3 golpes fuertes en la puerta. El compañero de cuarto de Terry fue a abrir. Escuchamos un gruñido, y luego vimos a un hombre que no conocíamos pasar frente a la puerta del cuarto de Terry y meterse al baño. Todos nos quedamos confundidos. Asomamos la cabeza para ver, y notamos que el compañero de cuarto de Terry estaba en el suelo. El hombre lo había empujado para entrar al área común. Confirmamos, entre todos, que nadie sabía quién era. Empezamos a reírnos nerviosamente, e hicimos bromas para quitar tensión, como una forma de sobrellevar lo que pasaba. El compañero de cuarto de Terry fue a avisar a la recepción que un desconocido se había metido al cuarto y se estaba duchando. Como era sábado por la noche, pensamos que solo era alguien borracho, que se había equivocado de habitación, pero empezamos a oír ruidos en el baño.
rasguños y golpes fuertes en la puerta. Ahí fue cuando el miedo empezó. Nos encerramos con llave en la habitación de Terry. Después escuchamos que la puerta del baño se abría. Todos miramos hacia la nuestra, que estaba cerrada con llave. Nos levantamos de golpe cuando el hombre comenzó a golpear la puerta con los puños. Respiraba tan fuerte que se oía desde adentro. Lea y yo gritamos cuando los golpes se hicieron más intensos. Luego empezó a lanzarse con todo su cuerpo contra la puerta. Al principio creíamos que era solo alguien ebrio, pero ningún borracho tiene tanta fuerza ni coordinación para hacer eso. Finalmente, los golpes pararon. Pensamos que ya se había ido, pero no nos atrevimos a salir. Pasaron unos 3 minutos en silencio, y comenzaron los arañazos. Estaba pasando sus uñas por la puerta como si fuera un perro pidiendo entrar. Susurraba: «Déjenme entrar, por favor. Sé que están ahí». Luego empezó a gritar otra vez y a golpear con más fuerza. No entendíamos cómo nadie más en ese piso de la residencia salía a ayudar. El miedo me recorría por completo. Tengo un trastorno de ansiedad que trato con medicación, y esa situación no podía ser peor para mí. Me dejé caer contra la pared. Me senté en el suelo con la cabeza entre las manos, tratando de calmarme. Ya habían pasado casi 10 minutos desde que el compañero de cuarto fue a buscar seguridad del campus. Decidimos llamar nosotros a recepción. Nos dijeron que ya habían avisado a seguridad. Apenas él llegó. ¿Cómo podía tardar tanto en llegar? El tipo siguió arremetiendo contra la puerta. Otros 10 minutos. Pensábamos que iba a romperla. Se lanzaba con tanta fuerza que temíamos que cediera. Por suerte, después de 25 minutos, seguridad finalmente llegó. Sentaron al hombre y comenzaron a hablar con él, en lugar de sacarlo del lugar de inmediato. Me sentía muy frustrada por la lentitud y por cómo lo estaban manejando. El hombre les decía que no había bebido ni consumido nada y que se encontraba bien, pero con cada pregunta se ponía más agresivo. Al final, lograron sacarlo del edificio, pero antes se enfrentó físicamente con uno de los guardias. Todo eso lo escuchamos desde donde estábamos escondidas. Cuando tocaron nuestra puerta, nos dijeron que ya podíamos salir. Al abrir, algo cayó al suelo. Los ojos del guardia se abrieron al ver que era una navaja que había quedado incrustada en la puerta. No solo tardaron 25 minutos en llegar, ni siquiera revisaron si tenía armas. Luego revisaron el resto del edificio y encontraron una bolita de papel aluminio, con lo que concluyeron que era metanfetamina. Ese tipo estaba drogado, con una navaja, tratando de entrar a donde estábamos. La semana siguiente, todos nos quejamos con la universidad por cómo manejaron el caso. Sobre todo porque, unos días después, vimos al mismo hombre caminando por el campus otra vez. Afortunadamente, no volvimos a tener problemas con él, pero lo seguí viendo de vez en cuando durante el resto del año escolar. El año pasado, mis amigos y yo decidimos improvisar una pequeña fiesta un miércoles. Compramos unas cervezas y fuimos a las vías del tren, cerca de nuestras residencias. Era el sitio ideal para fumar, beber y pasar el rato sin que nos molestaran. Nos sentamos sobre unas rocas y comenzamos a tomar. Después de unos 10 minutos, escuché una rama romperse. Les pregunté a mis amigos, pero ninguno oyó nada. El que estaba más cerca me dijo que seguro lo había imaginado. Unos instantes después, se oyeron pasos entre los arbustos. Imagina un pequeño sendero circular con grandes piedras en el centro y rodeado por árboles y matorrales. Desde arriba, se vería como un dibujo de árbol. Esa vez, 2 de mis amigos mayores también escucharon el ruido. Nos miramos entre nosotros, y uno preguntó al resto si habían notado algo. El mayor nos aseguró que no había nadie ahí. Justo cuando dijo eso, se oyó un susurro que preguntó: «¿Estás seguro?», con una voz áspera, como la de una mujer que ha fumado toda su vida y acaba de despertar. Era tan particular que nadie pudo haberla fingido. Supimos enseguida que no era una broma universitaria. Nos quedamos paralizados cuando escuchamos esa misma voz reírse. No era una risa graciosa, sonaba maligna. Después, volvimos a oír los arbustos moverse y salimos corriendo hacia las residencias.
Jamás habíamos corrido tan rápido. Lo que usualmente era una caminata de 5 minutos, lo hicimos en 1. Ojalá pudiera decir que eso fue todo, pero esa no fue la última vez que escuché esa voz. Siempre me había gustado vivir fuera del campus, pero esa fue una de las pocas veces en que deseé vivir dentro. Una noche, como a las 2, tuve que regresar a mi casa. Agarré mis cosas y comencé a caminar. El autobús no funcionaba ese día, así que me tocó hacer el trayecto de 25 minutos a pie. Pasé por el mismo sitio, cerca de los arbustos, y otra vez escuché el crujir entre las ramas. Me paralicé, mirando hacia donde venía el sonido. Me quedé quieto al menos 1 minuto. Solo me moví cuando volví a escuchar esa risa espeluznante. Corrí lo más rápido que pude hasta llegar a la recepción de mi edificio. Siempre hay un oficial de policía en la entrada. Al verme, se preocupó y me preguntó qué pasaba. Le conté sobre la risa en los arbustos y que me había asustado. Me preguntó dónde ocurrió, y cuando le dije, asintió y dijo, ¿a ti también? Me explicó que ya 3 personas más le habían dicho lo mismo, pero nadie sabía qué era. Al llegar a mi apartamento, me duché, me metí en la cama e intenté dormir, pero a los 45 minutos me desperté, lo cual me pareció extraño porque estaba agotado. Vi la hora. 4:36 de la madrugada. Entonces escuché esa risa de nuevo. Me incorporé, miré a mi alrededor, y cuando vi hacia la ventana, noté una sombra. No parecía humana, pero tampoco un animal. Estaba en 4 patas. Lo que dijo después me dio tanto miedo que decidí dejar de dormir allí y mudarme con un amigo. Con esa misma voz, dijo, «Sé que estás ahí», y pronunció mi nombre. Esa noche me quedé acostado, intentando no llorar del miedo. Por suerte, no tuve que preocuparme por mucho más tiempo. Faltaba una semana para los exámenes finales y ya me habían aceptado en otra universidad a la que quería ir. Sé muy bien lo que escuché esa noche y estoy seguro de que no me lo imaginé. Trabajo como conserje en una universidad. Comencé a trabajar allí en julio de este año. Había escuchado a otros conserjes hablar sobre algunos edificios embrujados y hasta mostraron fotos extrañas que respaldaban sus historias. Hace unos meses, 3 de nosotros nos asignaron el edificio de física porque los conserjes anteriores lo habían dejado en mal estado. Al principio, estábamos algo desanimados, pero en 2 semanas logramos dejarlo presentable nuevamente. Yo trabajo solo en el segundo piso, y en la primera semana comencé a notar cosas extrañas. Una mañana, mientras barría el lugar, escuché un ruido como si alguien hubiera lanzado un bote de basura por las escaleras. Pensé que los chicos del primer piso eran demasiado perezosos para llevarlo al sótano, ya que el ascensor estaba fuera de servicio. Les grité para que dejaran de hacer ruido, pero no obtuve respuesta. Bajé para ver qué estaba pasando, pero no había nadie. Regresé a su piso y los encontré a ambos trabajando, uno limpiando los baños y el otro barriendo el auditorio. Les pregunté si alguno había tirado el bote de basura, pero ninguno había estado cerca de las escaleras. Se miraron entre ellos confundidos y no sabían de qué les hablaba. Regresé a mis tareas, aún algo inquieto, preguntándome qué pudo haber causado ese sonido. Un poco después, mientras cantaba una de mis canciones tristes, escuché una voz femenina cantar al final del pasillo. Fui a investigar, y cuando llegué a la mitad del pasillo, el canto se detuvo. Al llegar al final, no había nadie. Les conté a mis compañeros lo sucedido, pero se rieron y dijeron que debía haber mezclado mal los productos de limpieza y que todo era producto de mi imaginación. Los ruidos y cantos continuaron apareciendo de vez en cuando. Un día, en la mañana de Halloween, estaba en el primer piso conversando con nuestro jefe, quien vino a revisar el trabajo. El compañero que había descartado los cantos subió al segundo piso a recoger un bote de basura. Mientras yo estaba distraído con el jefe, él bajó corriendo
y preguntó quién estaba haciendo ruido en el segundo piso. Le dijimos que habíamos estado en el primer piso todo el tiempo. Nos explicó que estaba en el pasillo del segundo piso cuando escuchó ruidos fuertes provenientes de uno de los laboratorios. Pensó que alguien estaba rompiendo algo, pero luego se dio cuenta de que los ruidos venían del segundo piso. Decidí acompañarlo para investigar. Fuimos al laboratorio, pero no había nadie. Le comenté que intentaría grabar el sonido, al estilo de los cazafantasmas. Tal vez así lográbamos que se manifestara. Él decidió irse a seguir con su tarea y me dejó solo en el laboratorio. Saqué mi teléfono y empecé a grabar mientras hacía algunas preguntas. Fue entonces cuando escuché ruidos fuertes detrás de mí. Me di vuelta rápidamente, pero la habitación estaba vacía. Corrí a mostrarle la grabación a mi compañero. Ese día no volvimos a subir al segundo piso. Unos días después, el jefe regresó. Le contamos lo que había pasado y le mostramos la grabación. Se emocionó y quiso que lo intentáramos de nuevo. Regresé al laboratorio, abrí la puerta y me quedé en el pasillo. Le mencioné al jefe que parecía reaccionar a la música, así que comenzó a cantar una canción de los años 70. En cuanto empezó a cantar, los ruidos comenzaron dentro del laboratorio. Sonrió y fuimos dentro a descubrir que no había nadie. Desde ese momento, seguimos escuchando voces y ruidos extraños en todo el edificio. Un día, uno de los compañeros trabajó solo por la mañana, y después de lo que vivió, quedó tan afectado que no quiso hablar sobre ello. Hasta ahora, eso ha sido todo, pero no sabemos si las cosas empeorarán en el futuro. Trabajo como conserje en una universidad. Comencé a trabajar allí en julio de este año. Había escuchado a otros conserjes hablar sobre algunos edificios embrujados y hasta mostraron fotos extrañas que respaldaban sus historias. Hace unos meses, 3 de nosotros nos asignaron el edificio de física porque los conserjes anteriores lo habían dejado en mal estado. Al principio, estábamos algo desanimados, pero en 2 semanas logramos dejarlo presentable nuevamente. Yo trabajo solo en el segundo piso, y en la primera semana comencé a notar cosas extrañas. Una mañana, mientras barría el lugar, escuché un ruido como si alguien hubiera lanzado un bote de basura por las escaleras. Pensé que los chicos del primer piso eran demasiado perezosos para llevarlo al sótano, ya que el ascensor estaba fuera de servicio. Les grité para que dejaran de hacer ruido, pero no obtuve respuesta. Bajé para ver qué estaba pasando, pero no había nadie. Regresé a su piso y los encontré a ambos trabajando, uno limpiando los baños y el otro barriendo el auditorio. Les pregunté si alguno había tirado el bote de basura, pero ninguno había estado cerca de las escaleras. Se miraron entre ellos confundidos y no sabían de qué les hablaba. Regresé a mis tareas, aún algo inquieto, preguntándome qué pudo haber causado ese sonido. Un poco después, mientras cantaba una de mis canciones tristes, escuché una voz femenina cantar al final del pasillo. Fui a investigar, y cuando llegué a la mitad del pasillo, el canto se detuvo. Al llegar al final, no había nadie. Les conté a mis compañeros lo sucedido, pero se rieron y dijeron que debía haber mezclado mal los productos de limpieza y que todo era producto de mi imaginación. Los ruidos y cantos continuaron apareciendo de vez en cuando. Un día, en la mañana de Halloween, estaba en el primer piso conversando con nuestro jefe, quien vino a revisar el trabajo. El compañero que había descartado los cantos subió al segundo piso a recoger un bote de basura. Mientras yo estaba distraído con el jefe, él bajó corriendo y preguntó quién estaba haciendo ruido en el segundo piso. Le dijimos que habíamos estado en el primer piso todo el tiempo. Nos explicó que estaba en el pasillo del segundo piso cuando escuchó ruidos fuertes provenientes de uno de los laboratorios. Pensó que alguien estaba rompiendo algo, pero luego se dio cuenta de que los ruidos venían del segundo piso. Decidí acompañarlo para investigar.
Fuimos al laboratorio, pero no había nadie. Le comenté que intentaría grabar el sonido, al estilo de los cazafantasmas. Tal vez así lográbamos que se manifestara. Él decidió irse a seguir con su tarea y me dejó solo en el laboratorio. Saqué mi teléfono y empecé a grabar mientras hacía algunas preguntas. Fue entonces cuando escuché ruidos fuertes detrás de mí. Me di vuelta rápidamente, pero la habitación estaba vacía. Corrí a mostrarle la grabación a mi compañero. Ese día no volvimos a subir al segundo piso. Unos días después, el jefe regresó. Le contamos lo que había pasado y le mostramos la grabación. Se emocionó y quiso que lo intentáramos de nuevo. Regresé al laboratorio, abrí la puerta y me quedé en el pasillo. Le mencioné al jefe que parecía reaccionar a la música, así que comenzó a cantar una canción de los años 70. En cuanto empezó a cantar, los ruidos comenzaron dentro del laboratorio. Sonrió y fuimos dentro a descubrir que no había nadie. Desde ese momento, seguimos escuchando voces y ruidos extraños en todo el edificio. Un día, uno de los compañeros trabajó solo por la mañana, y después de lo que vivió, quedó tan afectado que no quiso hablar sobre ello. Hasta ahora, eso ha sido todo, pero no sabemos si las cosas empeorarán en el futuro.